La verdad que todos estos días que venía escuchándolos a los diferentes expositores en otras actividades, a nosotras, las madres, los padres, los familiares, los luchadores y luchadoras de cada día, nos quedan las frases como esta que vos decís: la calle no es un lugar para vivir ni para morir, como un tatuaje, ¿no? En carne viva. Así que siempre, siempre tenemos que estar convencidos de que unidos es el camino en esta lucha. No hay otra manera. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a vos y un saludo muy grande a todos los que están junto a vos organizando este encuentro. Gracias, gracias, querido Pepe. Gracias. Ahora nuestro querido Víctor Lupo, porque no ingresó aún el monseñor, creo que no ingresó todavía monseñor Adolfo, Edith. Tenemos a ver, déjame ver por las dudas porque tengo varias en la pantalla. No, tengo al señor Víctor Lupo. Sí, Víctor Lupo y después Matías de la Fontana. Bienvenidos y buenas tardes. Adelante, Víctor, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este encuentro. Escuché algo del padre Pepe recién y me encantó el título que pusieron para este encuentro, que el proyecto de país no sean las drogas. Para que un proyecto de país no sean las drogas, hay que tener un proyecto de país distinto al que tenemos hasta ahora. Hay que reconstruir un país que ha roto su tejido social hace varias décadas, donde el individualismo triunfa sobre lo colectivo. Y para esto creo que la pandemia nos puso en evidencia la real situación de nuestro país y del mundo. Fijémonos, si no, lo que dice el Papa en la presentación del Fratelli Tutti con respecto al COVID. Él dice: más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente a pesar de estar hiperconectados. Esta es la realidad que vino a poner la pandemia en el mundo. ¿Pero qué puso en nuestro país? ¿Qué sacó la evidencia a toda nuestra sociedad? Que más del 60% de los niños y jóvenes argentinos son pobres. Superan ampliamente los 8 millones de jóvenes. 6 de cada 10 no comen ni se alimentan bien. No se alimentan en su casa. Desde el 20 de marzo, la mitad de los pibes prácticamente no tuvieron escuela. Tampoco tienen computadora ni internet en su casa. Viven en villas miserias, no tienen derecho a aprender el arte y el esparcimiento, el deporte. Son marginales culturales de la civilización moderna. La informalidad laboral y la pobreza estructural lleva décadas, es del 50% en nuestro país. Esta bomba sanitaria y social no puede seguir así, porque va a explotar. Hay que avisarle a la sociedad que va a explotar esta bomba que hemos construido en las últimas 4 décadas. La informalidad laboral es muy profunda, especialmente en los jóvenes que viven en las villas miserias. 1 millón de jóvenes abandonaron la escuela en el año 2020, dicho por el ministro de Educación de la Nación. ¿Dónde están esos jóvenes? Recién les decía, escuchaba a Pepe que decía: los jóvenes no pueden vivir en la calle. Yo me pregunto, ¿a dónde están ese 1 millón de jóvenes que no van a la escuela, que abandonaron la escuela y el colegio? Hay algunos intelectuales argentinos que dicen que esta generación está condenada a una enfermedad crónica de deficiencias mentales y psicomotrices.
la llaman la generación perdida. Yo como dirigente político deportivo me niego a aceptar lo que dicen estos intelectuales. Creo que tenemos que buscar una esperanza, como decía el padre Pepe recién. Nosotros tenemos la esperanza en las banderas de las 3C, colegio, club, capilla. Pero a estas 3C, en esta pandemia, está presa. Está presa porque el colegio está cerrado. Está presa porque los clubes están cerrados. Está presa porque el culto está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preguntémonos. El documento de la Pastoral de Adicciones afirma que en este año de pandemia, año y medio, hubo un crecimiento en las adicciones. Sería antinatural que no lo fuera en esta sociedad como estamos. Y el Papa nos dice que no concibe la educación sin el deporte. Y acá quiero hablar de mi tema, el deporte como herramienta educativa, que no es un tema que la abandonamos por la pandemia, la abandonamos hace muchos años, cuando nos trajeron una nueva ideología de decirnos que el deporte incluye. El deporte por sí solo no incluye. Es una mentira en boca de la dirigencia. El deporte incluye si es educativo, si está conducido por un docente con título o sin título, pero un docente que conduzca a esos niños a la práctica deportiva y como escuela de vida, a formarlo en esa escuela de vida y de paz, como dice el Papa Francisco actualmente. Estos dirigentes eligieron abandonar los clubes. ¿Para qué? Para hacer grandes obras de infraestructura, de polideportivos en la nación, en las ciudades y en las provincias, que son verdaderos elefantes blancos que sirven para la inauguración y nada más, porque no tienen identidad, no tienen la identidad que nuestra nación, nuestra sociedad supo armar con los clubes cuando se armó la comunidad deportiva. Esa nueva ideología paga becas a los deportistas de élite, pero no le da una pelota a un club. Ellos buscan los talentos en los niños y los demás quedan en la cultura del descarte. Hablan de ídolos para imitar. Eso es la cultura del podio, no la cultura del encuentro. ¿Y el resultado cuál es? Una joven de 19 años hace 3 días que iba a ser la única gimnasta argentina que nos iba a representar en Tokio, salen con doping positivo. Eso es lo que buscan, y eso no es culpa de la pandemia solamente. Por eso hablo de décadas de atrás. Mientras usan presupuestos para grandes eventos, se gastaron 1.100 millones de dólares en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires sin rendición de cuentas. ¿Qué provecho quedó para los niños y jóvenes argentinos de esos Juegos? Nada más que negocio para algunos funcionarios. Preguntémonos entonces, ¿qué es el deporte? ¿Qué es el deporte? Y tengo 2 contestaciones extraordinarias. Una de un gran maestro, el profesor Jorge Hugo Canavesi, un pedagogo extraordinario que tuvo la Argentina, que además fue el director técnico de los campeones del mundo de básquetbol de 1950, que decía, sin docente ningún niño marcha adelante. No se puede practicar deporte sin docente. Y ese gran médico sanitarista que todavía le estamos usando en esta pandemia, los hospitales que él construyó hace 70 años, el doctor Ramón Carrillo, que decía que el objeto del deporte es perfeccionar la salud y no formar campeones, quienes por el hecho mismo de sus condiciones excepcionales no pueden tomarse ni como modelo ni como objetivo para el numeroso grupo de hombres y mujeres jóvenes que se dedican al desarrollo físico de su persona. El Papa nos llama a un nuevo pacto educativo mundial. Es a donde tenemos que aportar nuestra esperanza.
el pacto educativo que conocimos nosotros está roto, totalmente roto. Hay que hacer un nuevo pacto educativo mundial. Esto debemos hacerlo con una propuesta. Para salir de esta pandemia tenemos que tener una propuesta. Así como todos los países que estuvieron en guerra, luego de la guerra, ganadores y perdedores, supieron hacer un Consejo Nacional de posguerra con los mejores hombres y mujeres para pensar el país que se venía, es lo que tenemos que hacer ahora, un consejo de pandemia, post-pandemia, para hacer un proyecto de país. Y en ese consejo no tienen que estar los famosos, tienen que estar los maestros que trabajaron doble turno durante toda esta pandemia. Tienen que estar los dirigentes de los clubes, que abrieron los clubes como hospitales o como comedores, poniendo en riesgo su vida para darle a los niños de comer. Y tienen que estar los curas y los pastores que en los barrios populares pusieron sus iglesias y sus templos abiertos para dar de comer, para hospedar al anciano, para lograr en esta pandemia sea un poco menos dolorosa para todos los argentinos. Hasta ahora el Papa Francisco nos dice: donde no participa el pueblo no puede haber ningún proyecto de vida. Y él nos dice que la supervivencia de un pueblo está en la memoria y la sabiduría del anciano, unida a la fuerza del joven que la va a llevar adelante. El desafío de hoy es unir la memoria del pasado y el futuro de estos jóvenes. Y para eso hay que convertir al servicio en un pilar de esa cultura del encuentro que creo que es la esperanza que debemos tener los argentinos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por lo que están haciendo todos ustedes, muchas gracias a todos los que han escuchado esto y les mando un abrazo del corazón. Gracias, Víctor. La verdad que me emocionaste mucho. Imagino que hoy no es un día más para nosotros y nosotras, padres, madres, organizaciones, familiares, vecinos. Realmente creo que este 20 de junio 2021 nos está golpeando y nos está haciendo dimensionar, pero absolutamente, esto que ustedes también y por lo que los hemos convocado, ¿no es cierto? Son palabras también autorizadas que acompañan paso a paso, cada paso de nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que es muy triste escuchándote entender cómo se desvirtúa una herramienta tan linda, tan importante como el deporte, a causa de los que están atrás, que son los mercaderes de la muerte de nuestros hijos e hijas. Gracias.